Tu piso turístico está en regla. Desde este mes de julio la ley no perdona. Ha habido novedades regulatorias en 2025 a las que tienen que adaptarse todos los pisos, no solo en temas de la comunidad de propietarios, sino muchas más. Y tenemos con nosotros a Juan Ramón Méndez Martos, que es socio fundador del despacho Méndez Sancho. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por venirnos a hablar de este tema de tanta novedad y que la audiencia yo creo que está muy interesada, porque además nuestra audiencia es emprendedora y empresaria. Bueno, cuéntanos qué principales desafíos estamos enfrentando en este ámbito de los pisos turísticos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues realmente el gran reto que se enfrenta en las viviendas de uso turístico es la presión social y regulatoria que hay sobre ellas. Porque evidentemente no podemos olvidar que estamos hablando del ejercicio de una actividad económica en última instancia que se desarrolla dentro del ámbito de las competencias y el marco europeo de desarrollo de actividades, donde se debe dar cierta facilidad a que cualquier persona pues, genere una empresa, un beneficio económico y la desarrolle. Sin embargo, claro, afecta a un entorno social que hace que exista una presión no solo vecinal en el caso de la vivienda de uso turístico, sino también de la propia regulación, tanto urbanística como turística, que hace que los propietarios se vean sometidos a una presión ahora mismo muy elevada y que complica en exceso en algunos casos el ejercicio de esta actividad. Una de las novedades más comentadas, o que yo creo que ha causado especial suspicacia, ¿no?, es el tema de la comunidad de propietarios, que ahora te pueden autorizar, no autorizar. Todos los pisos necesitan esa autorización. Cuéntanos un poco qué pueden hacerlos. Aquí lo que ha ocurrido es un cambio de paradigma. Hasta ahora, cualquier comunidad de propietarios, por un acuerdo con ciertas mayorías en su seno, pues podía prohibir la actividad de vivienda de uso turístico. Y ojo, esto hay que tenerlo claro, la actividad de vivienda de uso turístico, que es una actividad turística muy concreta. No hay otras que no se puede acudir a ese tipo de mayorías para prohibirlas, ¿no? Por ejemplo, un hostal o una actividad económica que se requirieran otro tipo de mayorías. Pero en este caso, hasta ahora, lo que ocurría es que cualquier comunidad de propietarios reunía y implementaba esa prohibición dentro de su comunidad, y a partir de ese momento el vecino que quisiera poner un piso turístico pues debía pedir permiso a la comunidad. ¿Qué ocurre? Que con la introducción de esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio de Justicia de la 1/2025, se cambió el paradigma por completo. Ahora pasan a estar prohibidos por defecto y aquel propietario que quiera ejercer esa actividad debe contar con el permiso expreso, el consentimiento expreso de esa comunidad de propietarios, acudiendo a esa doble mayoría de 3/5. Sí, sí que me parece, porque nos cuentes un poco más, que si los venían ejerciendo de antes, ¿no?, la actividad, no tienen que cumplirlo, o tienen que cumplir igualmente con este régimen de la comunidad. A priori, si anteriormente se venía ejerciendo esa actividad, ojo, se venía ejerciendo de manera legal, porque si se venía ejerciendo de manera ilegal no podemos consolidar una situación ilegal. Pero si veníamos ejerciendo esa actividad de manera legal, con nuestra licencia turística, urbanística, etcétera, entonces podemos seguir ejerciendo esa actividad. Pero ¿qué ocurre? Aquí se ha generado, por esta indefinición que también utiliza la ley, ¿no?, por sus propios términos, se han generado situaciones de laguna en el sentido, por ejemplo, de qué ocurre con esa actividad que se viene desarrollando pacíficamente en un piso turístico. Ese piso turístico se vende, cambia de propietario, se vende a casa de propietario porque quiere seguir ejerciendo también esa actividad. ¿Qué ocurre con ese cambio de titular? Bueno, nos estamos encontrando en la práctica con administraciones que permiten sin ningún tipo de problema ese cambio de titular, otras administraciones que entienden que es un nuevo inicio, con lo cual deben cumplir con todos los requisitos, y entre ellos el de la comunidad de propietarios. Y ahora nos encontramos en situaciones en las que un propietario, una persona que acaba de comprar una unidad de negocio, en definitiva, que es una vivienda de uso turístico en funcionamiento con todas sus licencias en regla, sin ningún tipo de problema, se ve incapacitado para traspasar el nombre de esa actividad al suyo propio. Y eso está generando conflictos por diferencias de interpretación que tendrán que ser resueltas en su momento por los tribunales. Otro de los temas también muy controvertidos es que se está exigiendo, por ejemplo, a plataformas como Airbnb, ¿no?, que quizás sea una de las más conocidas, controlar la actividad de los pisos que están ahí, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega el control institucional? ¿Realmente crees que esto es eficaz? Ya dejando a un lado que sea eficaz o no, que ahora hablaremos de ello, lo que no puede hacer la administración es delegar sus funciones en el ámbito privado. O sea, estamos delegando la función de control e inspección del turismo, del urbanismo, de incluso cuestiones civiles privadas, como es la propiedad horizontal,
en una plataforma privada de terceros que está en manos extranjeras y posiblemente fuera incluso a veces de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué cabeza cabe eso? Porque aquí tendremos que contar también un poco con la buena fe o no que tengan esas plataformas, claro. Porque a día de hoy el reglamento 1312 famoso, el nuevo registro de alquiler, no tiene ningún tipo de procedimiento o de parte sancionadora, con lo cual estamos en una situación que en definitiva lo que genera es una inseguridad jurídica tremenda, no solo para los propios usuarios de las plataformas como arrendadores, sino también como los propios turistas, los usuarios y las propias plataformas que no saben muy bien a qué atenerse y en qué sentido, ¿no? Sin duda. De hecho, voy a aprovechar a hacer un llamamiento a la audiencia, recordarles que en nuestra página web www.tinku.es pueden ver este programa, contenido tan interesante como este de pisos turísticos, temas de emprendimiento y muchos otros programas relacionados con el ámbito empresarial, y nos podéis dejar vuestros comentarios sobre el tema que estamos hablando de los pisos turísticos si tenéis alguna duda. Claro, de repente nos hemos enfrentado a muchísimas novedades, ¿no? Inscripción en registro, comunidad de propietarios. ¿Crees realmente que esto va a mejorar a lo mejor la calidad de vida del resto de personas del edificio? ¿Va a mejorar, va a permitir regularizar mejor esta situación? O sea, ¿en qué crees que va a beneficiar exactamente? Pues yo creo que la inseguridad jurídica no mejora nada, no mejora absolutamente nada, ni siquiera ni de los propios usuarios, porque evidentemente a aquellos que no cumplen los requisitos, que están fuera del paraguas de la ley, les da exactamente igual que haya un número, que no haya número, etcétera, etcétera, o incumplan las normas, ¿no? No beneficia tampoco porque puede llegar a sacar del mercado unidades de alojamiento que hasta ahora venían desarrollando su actividad sin mayor tipo de problema, que en la inmensa mayoría de los casos, y hablo en mi propia experiencia, no van a derivarse hacia ese problema que se supone que se tiene que solventar, que es el arrendamiento de larga duración o la propia vivienda habitual de las personas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, ¿a quién mejora? Pues a nadie. Aporta una inseguridad jurídica que quizá a quien sí beneficia es a la capacidad de control de una administración que discrecionalmente va a poder decidir quién ejerce, quién no ejerce, actúe o no actúe contra uno o contra otro. Sí, a ver, es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que al final hay como mucho control, en principio para beneficiar al consumidor, pero luego pues yo no veo el beneficio exactamente al consumidor, ¿no? Se están empezando a aplicar, eso sí, ciertas deducciones fiscales, ¿no? Para aquellos que vayan regularizando un poco su situación, si no venían haciéndolo con todo lo necesario. ¿Crees que esto puede ser un aliciente a regularizarse? Simplemente hay que hacerlo, que esto está claro, pero ¿crees que puede ser un aliciente? Pues contrariamente a lo que la gente piensa, y es una experiencia que vivo en mi despacho diariamente, las viviendas de uso turístico, los pisos turísticos, no son tan rentables comparados con un alquiler tradicional con una serie de incentivos fiscales. Porque supone el trabajo que conlleva una actividad económica, gastos, materiales, servicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, un alquiler de larga duración en una finca de vivienda habitual es un ingreso prácticamente pasivo. Entonces, incluso ese propio incentivo fiscal, por lo que yo veo en mi experiencia, no es suficiente para aflorar vivienda hacia ese mercado, porque a día de hoy lo que más teme el propietario son los problemas derivados de los arrendamientos de larga duración en cuanto a inquilinos morosos o destrozos que no puedan retomar la posesión de su finca en un momento determinado. Y ese miedo hace que se prefiera incluso tener una vivienda cerrada antes que ponerla en el mercado de alquiler. Se vio una salida con los arrendamientos turísticos para una forma, digamos, de sacar algún rendimiento a ese activo que uno tiene, pero la hiperregulación, y ya no te digo solo hiperregulación, sino la propia persecución que la administración está sometiendo en determinados puntos tensionados a la vivienda de uso turístico, hace que muchas veces se opte por el cerrojazo y ya no tenemos ni capacidad de atraer turistas ni capacidad de alojar personas. Sí, la verdad es que sí, ha sido bastante contundente. No sé si nos quieres añadir alguna cosa más o contarnos un poco cómo ayudáis en vuestro despacho a las personas en esta situación o que quieren tener una vivienda, ¿cómo les ayudáis? Pues nosotros en este tipo de sentido lo que hacemos es analizar la actividad que está realizando el cliente
desde el primer momento que se lo plantea hasta el momento posterior en el que durante la realización surge algún problema. Lamentablemente la falta de previsión pues lleva a que muchas veces, yo creo que por puro inocencia y desconocimiento, nos encontremos con situaciones verdaderamente dramáticas de clientes que han decidido sacar una rentabilidad a una segunda residencia, a esa vivienda que han heredado entre varios hermanos, pero que no quieren vender, pero quieren repartir, o que quieren ponerla en el mercado de alquiler solo durante una temporada porque ellos la usan durante otra. Gente de buena fe particular que se ha visto bajo el yugo de una administración que usa todos sus requisitos, todas sus potestades sancionadoras para aplastar directamente una actividad que ahora mismo, por los motivos que sean, no conviene. No. Y hay situaciones verdaderamente dramáticas. Tengo clientes con particulares, familias normales, con expedientes de 30, 60, 90.000 euros de sanción. Algunos que se plantean incluso vender la vivienda para pagar la sanción porque no pueden hacer frente a ese procedimiento sancionador que se le ha planteado. Pues muchas gracias. Yo he invitado a la audiencia que si tiene cualquier problema con esto, os llamen. Muchas gracias por estar con nosotros y contárnoslo. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Y vosotros tenéis algún problema en vuestro piso turístico, con otro piso turístico del edificio? Recordad que nos podéis llamar si queréis dejarnos vuestros comentarios y os pondremos en contacto con el despacho. Muchas gracias y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku.